y bienvenido a otra edición más de estos encuentros literarios que dirige Dionisio, José Antonio García Aguilera y Antonio Carvajal, llamados ahora Horas de Arte y Letras en Motril. Y gracias, José Pallarés, por estar con nosotros, haberse dado ese paseo desde San Lucas a Motril para regalarnos su poesía en un derroche de generosidad en estas mañanas de sábado. Hoy nos levantamos con una noticia terrorífica, ¿no?, de un nuevo asesinato en Granada de una mujer a mano de su expareja. Pero bueno, el objetivo de estos encuentros es seguir llenando nuestro entorno de belleza, de esperanza y de concordia. Y por eso, qué mejor manera de seguir sin bajar el ritmo con estas actividades. Tenemos que aprovechar para todo aquel que no lo haya visto que visite la exposición de Javier Leal que tenemos aquí en la sala temporal del Centro de Arte Hernández Quero, que es una auténtica maravilla. Parece una exposición hecha para el sitio hecho para la exposición. Y bueno, va a estar aquí hasta final de enero. Es una exposición que invita a verla una y otra vez, porque cada vez que se acerca uno, sobre todo también leyendo esa extensísima descripción en el catálogo, pues descubre uno grandes cosas cada vez que se acerca a ella. Recordarles también que esta tarde tenemos en el Teatro Calderón un concierto lírico, concierto de soprano y piano, de una joven soprano jienense que se llama Carmen Buendía, que acaba de ganar el concurso de cante lírico de Sevilla. Y la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, ha elaborado un circuito de 8 conciertos por 8 ciudades de Andalucía, en las que hay espacios centenarios como el Teatro Calderón, y ha hecho este circuito de música, se llama 8 siglos de música, y la tendremos, la entrada es libre y pueden asistir todo el que quiera, ¿vale? Así que, sin más, agradecer a los organizadores de esto siempre su disposición, a Dionisio, a José Antonio y a Antonio, y por supuesto al autor que hoy nos acompaña, nuestra gratitud, y esperamos verle más por Motril. Muchas gracias. Me toca presentar a José Pallarés, que es un poeta como la copa de un pino, y además de ser un buen poeta, es el mejor, ¿cómo diríamos, María Ángeles?, para pasearnos por allí, por San Lucas, el mejor anfitrión. Nos pasea, nos lleva a los buenos sitios para comer, para beber, para lo que haga falta. Eso ya lo comentaremos después. Vale. Es autor de 4 libros de poesía, aquí los tienen ustedes. El primero en la colección Genil, no sé si es el primero, pero Cuadernos de Arena. El segundo, Cuadernos del Cerco de Lisboa, o el tercero, y Claro del Tiempo sería el tercero, y este es el último, Apenas un deseo. Como hacemos el pliego, y aquí viene toda la información, José Pallarés es granaíno, porque nació en Granada, pero de ascendencia gaditana, por eso le tira a San Lucas. Yo creo que porque lo lleva en los genes, no es por otra cosa, sino por eso, porque él le tira a aquella tierra. Como a otros le tira también a aquella tierra, pero se vienen para acá. Algo tendrá esta tierra también cuando se vienen para acá. Lo digo por Javier Leal, que no es... En fin, yo no voy a decir nada más, solo le voy a decir que nos puede contar lo que quiera, puede hacer lo que le dé la gana, que para eso lo traemos. Y el que quiera más información y que quiera conocer, que se lean los libros de José Pallarés. Aquí en este libro hay un poema muy bonito que me gusta a mí mucho, que trata sobre el capítulo 4 del Quijote, cuando le dan la paliza a Andresillo. Y lo iba a leer yo, pero mejor que lo lea el autor, que para eso lo hemos traído, que trabaje algo. Muchísimas gracias y os dejo con José Pallarés. Pues nada, gracias por supuesto a Gerardo y a Dionisio por la presentación.
y sobre todo por el carácter humano de la misma, ¿no? Que es lo que se sale de lo corriente. Mira, es protocolario, pero tiene que ser sincero al mismo tiempo, hacer un capítulo de agradecimiento. Primero, yo estoy muy contento de estar aquí, era algo que se retrasó, que iba a ser el año pasado, pero la pandemia lo impidió, y entonces yo quiero mostrar en primer lugar mi agradecimiento a Antonio Carvajal, a Dionisio, y en el caso de Antonio, además, por su magisterio poético y por el don, y este es compartido con Dionisio y con Antonio también, y con otras personas, por el don de su amistad. Es decir, de la poesía de Antonio Carvajal se aprende muchísimo, pero lo que más me interesa resaltar de él y de ella, de la poesía, es que hay dos claves, me parece a mí, que son el sentido de la amistad entendida del único modo que de verdad se puede entender la amistad, que es al modo clásico, y la visión esperanzada y no lacrimosa, no quejosa sistemáticamente del mundo. Es decir, la idea de que algo salva al mundo y que ese algo es la belleza. Y eso, bueno, pues está de una forma una pulsión enorme en la poesía de Antonio, y por la que todos los lectores tenemos que estarle agradecidos. Si además esa pulsión se lleva a la vida y al trato cordial y constante, pues miel sobre hojuelas, estupendo. Al Centro Hernandezquero y especialmente a Gerardo por acoger esta actividad, y a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de Motril también por propiciar este tipo de actos, y por supuesto a todas las personas que están aquí o que estáis aquí. Cambiaré el tú y el ustedes, porque vamos, eso de vivir ya en una zona donde no se distingue, pues me cuesta muchas veces el trabajo mantener el usted de forma sistemática, por estar aquí en un día esplendoroso como este. Bueno, lo que yo había pensado es hacer un recorrido por los libros de poesía tal como aparecen en el pliego, además, que tienen a su disposición o que tenéis a vuestra disposición. Pero no voy a leer exclusivamente los poemas del pliego, por una razón, y es porque el pliego, que es una maravilla, es decir, a fin de cuentas cada pliego sale como una especie de mini librito, entonces cabe mucho en este formato, pero tiene una limitación. La limitación es el espacio, para que un poema no se solape sobre otro. Y entonces todos los textos que se han elegido o que he elegido eran sobre textos breves. Algunos sobrepasaban la extensión adecuada, y por eso los leeré también, y habrá algún cambio. Y algunos de los que están, pues igual no los leo porque los sustituyo por otro para no ser especialmente pesado. El primer libro que yo publiqué es Cuaderno de Arena. Y Cuaderno de Arena tiene una historia rara. Yo siempre me había resistido no a escribir poesía, sino a publicar la poesía, pero no por nada, sino por miedo y por la idea de que lo que yo estaba escribiendo pues ya podía estar escrito, y que si estaba escrito pues no tenía mucho sentido exponerlo. Total, que el libro se publicó cuando ya tenía 50 años, es decir, que yo soy un poeta en ese sentido tardío. La historia de la publicación sí quiero contarla porque debe mucho a la generosidad de 3 personas, 2 de las cuales están aquí y una tercera está desgraciadamente ausente. Haré referencia a él en más de una ocasión, que es Rafael Juárez, el gran poeta Rafael Juárez. Rafael Juárez y Enrique Noguera son muy amigos míos, y son muy amigos de María Ángeles y de Antonio y de Dionisio. Supongo que también tendría buena relación con ellos, lo tendrá, no lo sé. Pero el caso es que hubo un momento en que yo, por un despiste, no es porque yo le ocultara especiales cosas a María Ángeles, que es mi compañera de toda la vida, mi mujer de toda la vida, sino que me dejé los poemas encima de la mesa. Entonces María Ángeles los leyó, y María Ángeles es una lectora espléndida. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que yo le tengo que agradecer el que cogiera esos poemas y se los pasara, aprovechando que habían venido a una actividad literaria en San Lucas, Rafa y Enrique, pues que se los pasara a ellos para que los leyeran. Digo que la generosidad fue grande porque había algunos poemas que indudablemente a ella le resultaron dolorosos, y sin embargo supo o quiso quitar su dolor o su cabreo por algunos de los poemas, y sin embargo quedarse con los que realmente le gustaban y con los que eran buenos y con los que ella creía que valían la pena literariamente. Se los pasó a Rafa, y Rafa, bueno, pues se puso de acuerdo con Antonio, y salieron en la colección
Genís de Literatura, que era el mejor sitio donde podían salir en aquel momento, con lo cual, pues mi agradecimiento de principio, pues hay que ampliarlo aquí. Mirad, en este libro está ahora releyéndolos todos juntos para preparar este acto, me he dado cuenta de cosas que a veces pasan desapercibidas, que uno sabe, pero que pasan desapercibidas. Igual que determinadas imágenes se van a repetir a lo largo de todos los libros, que digo yo, por el vuelo de los pájaros, el de la espuma del mar. Son imágenes que se repiten, que son casi obsesivas. Pero además hay una idea fundamental, y es la idea del otro. No somos absolutamente nadie mientras que alguien no nos mira. Es decir, nuestra entidad tiene que ver con el reconocimiento por parte de los otros. Eso, si nos ponemos así pedantes y profundos, está en Hegel, pero está con mucha más claridad en Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve. Sin la mirada del otro, simplemente no somos nada. Leo el primer poema que abre Cuadernos de Arena. Intentamos tan solo comprender el sentido del signo que dibuja el pájaro en su vuelo, la elegante cadencia con que expande sus alas y cómo las recoge al posarse sereno en el punto más alto que sus ojos divisan. Desde allí nos observa, dirige su mirada hacia el mundo de abajo, acaso hacia nosotros. ¿Qué sentido pretende encontrar mientras mira a los que contemplamos al pájaro en su vuelo, intentando tan solo comprender el sentido, el trazo interrogante del signo que dibuja? Quizá este poema pueda parecer al principio como un poco hermético, como un poco trabado. Es muy sencillo. Desde el balcón de mi casa en Sanlúcar se ve la espadaña de una iglesia, de la iglesia de Santo Domingo, y enfrente hay una araucaria inmensa. Y las cigüeñas se pasan el día yendo y viniendo de un lado a otro con su crotoral constante, con su tableteo, y haciendo esas extrañas figuras en el cielo. En este libro también aparece un poema que es casi una negación del mismo, pero que en el fondo es lo que puede haber casi de más auténtico en él. Nunca acabé el poema que empezaba diciendo: de aquel tiempo perduran la taberna del viejo, los cafés compartidos, tu mambo blanco suelto. Nunca pude acabarlo porque era una mentira, un juego de nostalgia que buscaba en el fondo negar lo que quedaba realmente de aquel tiempo que damos nosotros, que seguimos unidos por los besos, con nuestros rostros hechos a fuerza de mirarnos y pasar nuestros dedos por los pliegues ocultos de la piel y los huesos, de aquel tiempo que damos nosotros, que seguimos marcados por las huellas de nuestra vida entera y por nuestras palabras y por nuestro silencio, de aquel tiempo que damos nosotros, que hemos hecho que seamos como somos y que a pesar del tiempo que pesa en nuestras vidas, nos seguimos queriendo. Si da tiempo al final, les leo una selección, un conjunto de poemitas que se llama Fotos de viaje, pero no quiero incluirlo ahora mismo porque puede ser, por no alargar demasiado la cosa. Hay algunos poemas muy a Rafa, fueron los poemas quizás que más le gustaban, junto con este que acabo de leer. Poemas muy breves que tienen la estructura de los poemas tradicionales. Son jirones de vida los destellos del faro. Habla de soledades el vuelo de los pájaros. El rumor de las olas lo acompaña tus pasos. O este otro que dice así: allá lejos, en la roca que la marea descubre, aguardarás caricias. Para morir, las olas. Para el amor, la espuma. El siguiente libro, este libro me llegó la noticia de que se publicaba estando en Lisboa. Estando en Lisboa en un año que pedimos, María Ángeles y yo, los dos profesores de literatura en instituto, hicimos un proyecto y nos dieron una licencia por estudios que duró el año entero. Fue un auténtico regalo. Y estuvimos un año entero en Lisboa
pues entre otras cosas estudiando y haciendo un trabajo sobre la literatura, la visión de Europa a través de la literatura a lo largo de la historia. Estando allí fue cuando me llegó la noticia, me escribió Rafa diciendo, mira que va a salir el libro de esto, mándame el texto definitivo y todas esas cosas. Bueno, fruto de esa estancia en Lisboa es este cuaderno del Cerco de Lisboa. El título es un homenaje, claro, a la obra de José Saramago, la historia del Cerco de Lisboa. Y a fin de cuentas es lo mismo, es decir, en ese momento, después de haber pasado una de las malas rachas que se pasan, y que está presente en este libro, en el primero, pues María Ángeles y yo nos volvimos a hacer novios. Vamos a decir, probablemente fue el año más feliz de nuestra vida, es decir, fue un año de una delicia. Entonces, recuerdan ustedes que en la historia del Cerco de Lisboa, el protagonista tiende un cerco de seducción a una mujer y a la vez hay un juego de libros, de trabajo, una corrección de pruebas por medio. Bueno, pues aquí se llama Historia del Cerco de Lisboa porque efectivamente es la historia del cerco a una ciudad y es la historia de cerco a una mujer. Estamos de cerco positivo, no de cerco negativo. El libro está estructurado en 3 partes, donde la parte central es el Cerco de Lisboa, se llama así, y es un poema largo, aunque está fragmentado en diversas partes. De ese poema largo voy a leer pues dos poemas, uno que se llama Encuentro en la Rua Garret, que dice así: la luz es cegadora, mas ahora tus ojos, a pesar de la luz, se visten con la lluvia. Aquel día llovía y estaba triste. La viste desde lejos, menuda y sin paraguas, su carpeta en el brazo, se acercaba a los pocos que andaban por la calle en aquel día de lluvia. De inmediato trazaste un plan para evitarla. Tú no sabías su idioma, así que no tenías por qué dejar tu firma o tu moneda. Tú no entendías su idioma, así todo era fácil. Y ya habías hecho el gesto del que no entiende nada, cuando aquella muchacha feucha te ofrecía leerte sus poemas. Ya habías dicho que no entendía su idioma, y la lluvia mojaba las hojas descubiertas. Seguiste calle abajo, con la íntima vergüenza que causa la mentira prendida en el paraguas. Un buen rato después, cuando volvías, la viste desde lejos, más mojada y más triste. La rosa que le diste iluminó su cara, y ella quiso otra vez leerte sus poemas, pero tú le dijiste que no sabías su idioma y te llevaste solo su mirar transparente. Bueno, el tercer libro, Claro del Tiempo, es una mirada, es una vuelta atrás hacia la infancia y la juventud. Es una vuelta atrás propiciada, entre otras cosas, porque cuando nos hacemos mayores, pues algunos tenemos la suerte de tener nietos o nietas en mi caso. Y las nietas te hacen ver la vida de otra forma. Es decir, es un tipo de cariño, es un tópico, pero es que el cariño que se siente por los nietos es distinto al que se siente, no los quieran más ni menos, no, es que es totalmente diferente, una experiencia absolutamente nueva. Eso tiene que ser verdad, porque cuando has dicho eso se le ha puesto una cara a Ana que sí, se la ha iluminado. Claro, es una forma de vivir. Además, a mí lo que más me sorprende, a lo mejor digo una tontería, pero lo más sorprendente es que tú sabes el cariño que puedes dar, pero lo que es admirable es el cariño que unas criaturas tan chiquitillas pueden transmitir. Entonces, bueno, eso es espléndido. Total, que se pone uno nostálgico y entonces echa una mirada hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás, en el caso mío, pues están ligadas a una ciudad que es Besançon, porque es que es donde vive mi hija, con mi yerno y con sus 3 hijas, con Candela, Luna y Vega. Y Besançon es la ciudad del tiempo, así se llaman ellos. Hay un museo del tiempo precioso y el tiempo está ahí como de hecho, la historia relojera y toda esa historia es muy importante allí. Bueno, pues de este Claro del Tiempo le voy a leer algunos de los poemas. Primero, uno que se llama Como el agua. Este no tiene que ver con Besançon todavía, sino con una persona maravillosa que era mi tío Paco. Mi tío Paco vivía en Conil, era muy mayor. No es que fuera analfabeto, sabía leer y escribir, pero para de contar. Le servía para llevar la cuenta de la panadería donde él estaba empleado.
se pasaba el día trabajando, se pasó la vida entera trabajando y siempre pasando miseria, siempre pasándolo mal, y jamás tuvo un mal gesto. Es más, cuando los chiquillos los despertamos, él venía, trabajaba toda la noche en la panadería, repartía el pan con un borriquillo, venía y se echaba un poco, entonces los chiquillos empezamos a meter jaleo. Claro, íbamos en vacaciones, los chiquillos allí, pues ya verás. Mi tía montaba el cirio. Déjalos, son chiquillos. Esa era su expresión con la mano. Déjalos, son chiquillos. No había nunca un mal gesto en él. Y me acuerdo que cuando, de forma absolutamente inesperada, mi tía murió antes que él se quedó solo. Y era inútil. Es decir, era un hombre de esa de la generación muy antigua que, bueno, pues que no sabía encender la hornilla, que no sabía calentarse el café. Y entonces me decía, sobrino, si es que esto no tenía que haber sido así, si es que una mujer, tu tía Carmen, con su fregonita, pues ella se entretiene, pero yo ¿qué pinto aquí? Y entonces era una angustia, una tristeza constante. Y un día me dijo una frase que me dejó, vamos, era un poema. Sobrino, que no te agarre nunca la rutina de la tristeza. Y eso me estuvo martilleando la cabeza porque es algo terrible la rutina de la tristeza. Huye de la rutina de la tristeza, que no se estanque el agua junto a tu puerta. El hastío de la vida que no te alcance, como el agua tú eliges libre tu cauce. Huye de la rutina de la tristeza y báñate los ojos con lluvia fresca. Huye de la rutina de la tristeza, que no empañe tu vida su sombra negra. La tristeza, el hastío que no te alcancen, corre, que el agua corre, sigue su cauce. En esa mirada nostálgica hacia la infancia y la juventud, hay un poema que se llama Jardincillo. Quienes conocéis Granada, sabéis que al final de la carrera de la Virgen, donde está la biblioteca, pues hay una zona que le llamamos los jardincillos. Los jardincillos pues tenían distintas funciones según su uso. Por la mañana servían para pasear a los niños y esto, por la tarde salía para que los adolescentes tonteáramos por allí, por la noche para que los un poquillo más mayores se metieran mano. Entonces, bueno, pues tenía un uso variado. Y cuando estaba el tranvía de la lluvia, pues otras cosas, ¿no? Bueno, pues era curioso porque en esos jardincillos nos concentrábamos antes de ir al colegio. Yo estudiaba en los Escolapios, Antonio también estudió en los Escolapios, ¿no? ¿Y tú también? Pues, también, ¿no? Pero no en los de Granada, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que nos íbamos allí, los chiquillos, antes de empezar el colegio por la tarde, después de comer, nos íbamos y nos dedicábamos a dos cosas, que era a fumar y a ver pasar a las niñas de las brujas. Y los profesores pasaban por allí, entre ellos pasaba mi padre. Jamás nos vieron, es decir, para ellos aquello éramos invisibles. Es decir, jamás hubo en mi casa ni ningún profesor en el colegio hizo alguna referencia, pues estaba ahí en tal sitio. Jamás. Es decir, era un espacio absolutamente invisible. Los que serían más tarde refugio para besos furtivos en la noche eran tan solo entonces, a las 3 de la tarde, espacio luminoso, sin sitio para nada que no fuera la vida. Era aquel un espacio vedado a los mayores. Lo miras y sonríes. Tú ya no puedes verlo. En ese mismo espacio de los jardincillos estaba la biblioteca, estaba y está la biblioteca. Y yo tuve la suerte de trabajar allí posteriormente. Pero lo que voy a contar pasó antes. Doña Ana Pardo, que era la directora de la biblioteca, tenía un criterio de organización muy personal. Es decir, aquello estaba organizado como todas las bibliotecas públicas, pero ella los libros que le gustaban, de lo que fuera, preferentemente de literatura y de arte, los organizaba en un mostrador según sus gustos. Es decir, había una estantería donde estaban los libros dispuestos, que no eran exactamente novedades, eran los libros que a ella le gustaban y los que ella como bibliotecaria pues quería ofrecer a los lectores. Una especie de recomendación que no estaba escrita en ningún sitio, pero que allí estaba. Y yo me acuerdo que yo iba mucho a la biblioteca, primero que estaba muy cerca de mi casa,
Y segundo era un sitio para quedar, es decir, para ver a los amigos. Quedamos allí para preparar las clases, para tontear con las chiquillas, en fin, quedamos para eso. Y allí yo descubrí varias cosas. Primero descubrí por las primeras novias. Y aparte de eso, descubrí algunos poetas que me marcaron. Es decir, yo qué sé, la poesía de Blas de Otero, la poesía de Gabriel Celaya en una antología que se llamaba, ¿cómo era? Antología de la Poesía Social Española, editada por Guadarrama. Los poemas de Leonard Cohen estaban allí. Y allí apareció también un libro de un poeta, que es Antonio Carvajal, que fue Su tigre en el jardín. Entonces, este poema Tarde en la biblioteca hace referencia al descubrimiento de un libro del que yo cuando lo leí, pues la verdad es que me enteraba de pocas cosas. Pero me quedaba deslumbrado. Sí, y después conforme lo iba leyendo, pues ya me iba enterando de más cosas, lógicamente. Pero en principio era simplemente la sensación de deslumbramiento de un mundo alegre frente a un mundo triste. Llevo una cita de Antonio Carvajal que dice: ya es todo luz, amor, ya es todo luz y beso. Al fondo de la sala te esperaban desnudos de Tiziano y Velázquez, gracias de Botticelli y libros de poetas, cara y cruz de tus sueños cuyo nombre ignorabas. Supiste allí del frío terrible que pasaban los andaluces, y a la vez que soñabas con los muslos de Venus, aprendiste canciones, hasta luego Marianne, que punzantes hirieron tu lucidez más nueva. Fue allí donde acechaban, cautelosas las zarpas, las muchachas en flor, sus muslos, su sonrisa y versos que llenaron: ya es todo luz, amor, ya es todo luz y beso, de luz las tardes tristes. Vamos a ver. Entramos en Besançon. Y en Besançon, no sé si conocen ustedes la ciudad, es una ciudad muy bonita, que está rodeada por el río Doubs. Y digo rodeada por el río Doubs porque el río Doubs hace un meandro, hace una curva muy pronunciada que la envuelve prácticamente, es decir, la deja como si fuera casi una isla, una especie de península. En la ciudad antigua es la que se llama La Boucle y es el Besançon de verdad. Hay un parque que está volcado sobre ese río, que es el Parque Micó, al que se hace referencia aquí. El abrazo del agua. Desde el Parque Micó contemplas cómo el Doubs envuelve con su abrazo a la ciudad del tiempo. Esa rama que flota perdida entre sus aguas se entrega a la corriente, puede que con el sueño de regresar al árbol de donde fue arrancada. Tan solo el río conoce lo vano del intento, que el bucle se deshace y que el agua y la rama van camino de un mar que aún queda lejos. Y esa niña que juega junto al rumor del río ignora que algún día, tal vez en otro parque, contemplará otra rama flotando a la deriva. Desde el Parque Micó observas cómo el Doubs solo finge que abraza a la ciudad del tiempo. Siguen una serie de poemitas breves que se llaman Museo del Tiempo. Hay un museo del hombre hay un museo que acoge los inventos del hombre para medir el tiempo. Ninguno de ellos sirve para tomar el pulso callado de la vida. O este otro que se llama Reloj de Sol. La luz lo ocupa todo, salvo el instante justo, exacto de la vida, el que marca la sombra. O este que hace referencia a uno de los inventos más perversos, porque nos deja sin pasado y sin futuro. Reloj digital. Una cifra inestable, sin antes ni más tarde. Un presente apresado, vacío, sin sentido. De este libro, por último, La ausencia del reloj. En la ciudad del tiempo, no nos conocemos, pero por lo que ha dicho Dionisio te lo dedico, ¿vale? En la ciudad del tiempo no existen los relojes. Bueno, hay algunas palabras que son las palabras que decía Candela, mi primera nieta, cuando era muy chiquitilla, cuando estaba aprendiendo a hablar. En la ciudad del tiempo no existen los relojes. Desde que se instauró el nuevo candelario, el ritmo de los días lo marcan los pijojos, algunos pajarillos y 200 ancores.
Todo sigue de pronto un ritmo diferente, en que las cosas cambian de importancia y de orden. Vale más la alegría que las obligaciones, y es la gallina verde mejor que otra gallina. Tú sacaste del pozo lejano del recuerdo la carcajada loca que de nada se burla, la sonrisa más dulce, aquella que perdona que se rompan objetos que no valen de nada. Puede que cuando leas estos versos de ahora, cuando ya seas mayor y quizá yo esté lejos, el reloj marque el ritmo tedioso de los días, te atosigue la vida y rías algo menos. Rompe por un momento lo que vale muy poco. Recupera del fondo del recuerdo un pijojo. Busca algún pajarillo que llegue por sorpresa y saborea con gusto su regalo inocente. Recupera este mundo de ahora en que no existe más tiempo que este tiempo que es tuyo y compartido. En la ciudad del tiempo no existen los relojes, ni falta que nos hacen. ¿Y cómo vamos de tiempo? De tiempo vamos bien. Aquí Bueno, no es que están os leo algunos poemas de... Mire, este último libro, y apenas un deseo, es un libro en el que se rompe un poco con la visión más intimista que podía parecer a los libros anteriores. De hecho, el título inicial de este libro era Yo lo vi, en homenaje a Goya, y mucho de Goya y aquí a esa mirada lúcida de Goya y descarnada y conmovida a un mismo tiempo. Son poemas en los que, como la palabra, la expresión poesía social, pues está tan desgastada, pues casi prefiero no hacer referencia a ella, pero sí hablaría de un tipo de poesía cívica o de poesía moral, como me decía uno de mis mejores amigos y buen lector, que es Domingo Arroyo. Son en este sentido podemos hablar algo de poemas morales, como estoy diciendo. Algunos de esos poemas tienen que ver con lo exterior. De hecho, yo acompañé este libro de una nota al final en el que se hacen referencia a los motivos que inspiraron algunos de estos poemas, que son a lo mejor fotografías, una noticia aparecida en un periódico, lo que sea. En el periódico, antes hablaba con un recién conocido, Javier, y hablábamos de la belleza de las playas de Cádiz. Cuando uno piensa en esas playas sembradas de cadáveres o con una persona cuando se producen los naufragios, la verdad es que es horroroso. Es decir, cuando uno piensa, dice, es que me estoy bañando aquí y ayer hubo aquí tal desastre, es tremendo. Bueno, pues un día apareció en un periódico, en el Diario de Cádiz, apareció una foto de un cadáver. A mí las fotos de los cadáveres creo que no había que publicarlas, es decir, que no son necesarias, sobre todo cuando son truculentas, pero esta era tremenda. Han visto que los cadáveres, la Guardia Civil o asistencia sanitaria, lo que sea, los cubren inmediatamente con una manta o lo que sea, con algo que es como brillante. Bueno, pues lo habían cubierto y había quedado fuera la mano. Entonces, la foto solamente sacaba esa mano que estaba llena de arena y que bueno, era lo único que se veía. El poema se llama Otra vez y hace referencia a esa insistencia que en los periódicos, otro cadáver más, otro naufragio, ese otro que nos hacía pensar en algo como cotidiano, que parece que quita importancia a las cosas. Solo una mano abierta, moteada de arena. Hace poco esa mano acariciaba un sueño, jalaba una maroma, servía de visera a un hombre ilusionado que oteaba a lo lejos más allá de los mares. Ahora rebelde escapa de la tela que oculta el cuerpo de ese hombre que el mar ha desechado. Es tan solo una mano abierta, moteada de arena. Pero esa mano abierta nos interroga a todos, nada pide, es tan solo un grito silencioso, tan terrible y desnudo como el mar. La segunda, este poema está incluido en una sección que se llama Nos llamas sin palabras. La segunda sección se llama Lecciones de bondad, porque bueno, de vez en cuando te encuentras con que alguien nos dice que las cosas merecen la pena. Y lleva una cita que yo he partido en dos, de Antonio Carvajal. Un poema que a mí durante todo el confinamiento me rondó muchísimo. Enlaza con la última parte del libro donde se completa el poema. Porque aún en la noche
La claridad rompe cualquier muralla de soledad. El poema que les voy a leer se titula Hay esperanza y hace referencia a una foto que publicó el diario El País en el semanal, en el que se ve a una mujer cuando lo del naufragio del Aquarius famoso, se veía una mujer que era la matrona del barco, que estaba asomada a la barandilla del barco, viendo cómo una balsa estaba a punto de zozobrar. Entonces era una mirada intensa, una mujer con unos ojos brillantes, una maravilla de foto. A eso se refiere el poema. Si ellos pudieran ver cómo los miras, estarían más tranquilos. Si vieran tu mirada en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco para el niño que se acuna en el pecho vacío de su madre y un hueco para ella que se siente morir y se abraza a la vida porque siente esos labios que horadan en su pecho reseco y dolorido. Si vieran tu mirada en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco reservado para sus pies descalzos, sus silencios cansados, sus gritos contenidos y su tremenda angustia. Ay, si pudieran ver, ellos sabrían que en tus ojos anida su mañana y que vive en tus ojos su esperanza. En Nadie puede explicarlo, que es la tercera parte, aparecen algunos poemas, por ejemplo, unos agarrotazos, que es un poema en prosa que hace referencia, lógicamente, al famoso cuadro de Goya. Y yo iba a leer un poema distinto, pero leo este que quería Dionisio, que es el de... No, ese es el del Lazarillo. A ver, ¿dónde está? Me lo he saltado. Ahí está casi al principio, está el de la mirada, que hiciste el comentario al principio, de los ojos que... Está al principio, sí. Estos dos son... Si volviera. Si volviera a hacer referencia a esa pertenece a Nos llaman sin palabras, es decir, bueno, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Recuerdan el capítulo del Quijote, en el que el pobre Andresillo es liberado por Don Quijote y a continuación pues el rico Juan Aldudo vuelve a atarlo a la encina y vuelve a brearlo a palos diciéndole así cobrarás el doble luego o algo así. Y ya te ves de nuevo amarrado a la encina, sintiendo nuevamente el chasquido del látigo, las burlas insultantes y la risa del rico. Duró poco la luz que alumbró el caballero, tan poco como lucen las amapolas rojas al borde del sendero. Duró poco la luz, pero quedó su chispa prendida en la mirada dolorida de un niño que sabe que es posible otro mundo mejor, más justo y menos triste. Se marchó el caballero, pero puede que vuelva. Gracias. Leo uno de aquí, viendo con tristeza cómo ondean las banderas, porque como sigue siendo actual y yo estoy de las banderas cada vez más harto, pues lo quiero leer. El furioso ondear de las banderas nada bueno presagia. No unen, delimitan con tajo impreciso el perfil de los otros, tildados de enemigos, traidores o asesinos, cualquier cosa que hiera. ¿Cómo fiarse de ellos? A veces hasta dudan, y son sus pensamientos ajenos a los nuestros. El que seamos no son de la familia, reneguemos de ellos. El que seamos hermanos es solo un accidente, pues no son de los nuestros. Podría escribir ahora, quizás con voz solemne, que siempre desconfié de las banderas, pero no sería cierto. Podría decir también que siempre supe que el más preciso de sus fines eran el de ser izadas contra otros. Tampoco sería cierto. Pero seguir pensando ahora, cuando el tiempo es más resta que suma de los días, que sirven las banderas para unir a los hombres y confiar en ellos todavía, solo diría de mí lo poco que he aprendido. Bueno, y después de los poemas, quería
que la mitad al menos del pliego pues estuviera ocupado por poemas que fueran inéditos, entre otras cosas por respeto a ustedes que han venido aquí, y que el resto pues lo podían encontrar en los libros publicados. Entonces voy a leerle algunos de esos poemas. Mira, si en el cartel que se hizo y que se mandó que han recibido, ahí está la reproducción de un cuadro de un pintor espléndido que es Garicois Cuevas, y que tiene una técnica de pintura muy extraña, no sé cómo se llama. Es decir, él va superponiendo sobre una idea básica, va superponiendo telas, y que después, cuando se van secando, las va arrancando en distintas fases, con lo cual queda unas composiciones con una textura muy variada y que son impactantes en muchos casos. El cuadro Bajamar, yo lo vi en la exposición que había en una sala de Jerez y me dejó absolutamente impactado. Y es al que hace referencia. Mire, los que conocen la provincia de Cádiz, Huelva, los que conocen el Atlántico, saben lo distintas que son las mareas. Y cuando baja la marea se descubre un mundo. Y las mareas exactas muy pronunciadas, las que vienen a coincidir con Santiago, por ejemplo, son realmente impactantes. Bajamar. Si se retira el mar, queda la vida profunda y misteriosa que lo habita y que vuelve a la luz incorregible cada vez que desciende la marea. Puedes verlo si quieres, solo tienes que acompasar tu paso y tu mirada y escuchar el silencio que las algas exhalan al rozar con los corales. Una estrella dormita entre la arena, ajena a que a su lado lloran perlas, y a que por un abismo de silencio se despeña un caballo solitario. Todo será distinto cuando vuelva la risa entre la espuma de las olas. Tú no verás entonces los corales, ni las perlas tampoco, ni la estrella. Pero sabrás que oculto entre las formas y manchas de color de esta pintura, un caballito nos descubre alegre el sueño de una vida que perdura. Marea viva hace referencia al mismo fenómeno, es decir, al alejarse el mar. Sin sorpresa ninguna. Es otra cosa sorprendente. Bueno, los que somos de esta zona, o sea, los que hemos nacido aquí y tenemos la idea del Mediterráneo, eso de que se sepa exactamente, de que haya que mirar el calendario de marea para ver cuándo hoy puedes ir a bañarte o no, porque si va a determinada hora no hay playa, pues nos llama mucho la atención. Y que eso sea tan preciso, es decir, que exista una hora. Sin sorpresa ninguna, en el día y en la hora pactados con la luna, comenzarán las olas su mansa retirada más allá de los límites que marca la costumbre, dejando al descubierto señales de otro tiempo. Si observas con cuidado, verás que han encontrado cobijo entre esas rocas un beso, una palabra de amor, una caricia que fueron algún tiempo materia acompasada. Oculto entre los pliegues del espacio y del tiempo, lo que existió perdura y revive contigo. He incluido también 4 poemas que están bajo un mismo título, que es Las flores del tiempo, primavera, verano, otoño, invierno, de los cuales uno no es estrictamente inédito porque se publicó en el libro que era Jubiloso Pabellón para José Antonio García Aguilera. Ahora no, ¿vale? Entonces ese es el único publicado. Los otros 3 son rigurosamente inéditos. Flores de primavera. También responde a una experiencia vital. Cuando yo iba a Cádiz, a la universidad, a la UNED, a dar clases, llegaba a las 4 de la tarde o algo así, y de pronto en Cádiz, por un efecto de la climatología que no sé a qué se debe, llega la primavera una semana antes que a San Lucas. Y entonces llegabas allí y de pronto te encontrabas con un estallido en la plaza de San Antonio del azar. Es decir, era abrirte a la plaza y te llegaba. Bueno, ya está aquí la primavera, ya han llegado los helados. Bueno, pues siempre, y en la plaza están siempre jugando. Esa plaza es una plaza donde los chiquillos están jugando todo el día. Siempre fiel a su cita. Como todos los años, el olor a azahar se funde con la risa de los niños que juegan en medio de la plaza.
Ya se han ido los campos cubriendo de amapolas, de boragos azules y de lirios morados. Frágiles vinagreras, amarillas y tiernas, se mecen con la brisa, mientras que las abejas zumban sobre un manchón de blancas margaritas. Estas flores humildes iluminan la vida. Discreto el azahar les presta su perfume. Flores de verano. Lleva una cita de Gustavo Adolfo Bécquer. Rumor de besos y batir de alas. Los magnolios anuncian que el verano se acerca y cada flor regala el aroma de un beso. La alegría de la casa, los geranios, la pinca, el jazmín y la dama de noche, los galanes, llenan con sus colores y su olor penetrante las calles y los patios, la azotea blanqueada que se asoma a la mar, el salitre en la piel y la luna en la arena, el rumor de los besos y el batir de las alas. Flores de otoño. Los campos se han vestido de oro viejo y se llenan las casas del aroma soñoliento y dulzón de los membrillos, mientras buscan cobijo en nuestras almas sombras difusas de melancolía. Suave, la lluvia baña a las hortensias de apagados colores y acaricia a las azucenitas amarillas. Y otra vez nace en el jardín perdida la siempre viva azul, que nos recuerda que incluso en el otoño hay primavera. Flores de invierno. Sin apenas notarlo, avanzando en silencio, el invierno se adueña de tu fuerza y tu brío. Mas mientras languidecen algunas ilusiones, anuncian los almendros la nueva primavera. Aprovecha el perfume del macassar austero que crece en los jardines y goza su belleza. No dejes que te arrastre el crudo viento helado, que siempre el sol se filtra amable entre las nubes. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.